a recitar el mismo discurso, la misma presentación a todo el mundo y no puede ser así en realidad, ¿sí? Hay tipos de personas, tipos de personalidades y estas personas reciben la información de manera diferente. Entonces, básicamente la información que les vamos a dar en el contexto pues es la misma que todos tenemos, pero va a haber tipos de personas que necesitamos hacerle más enfoque en una o en otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos evaluar estos tipos de personalidades? Esto pues es muy importante, digamos, desarrollar o hacer un excelente FOD. Preguntar por la familia, la ocupación, la recreación, el dinero, hacerlo a profundidad y analizar, ¿sí?, cómo se comporta esta persona. ¿Cuál es el lenguaje corporal también que esta persona a veces presenta? ¿Sí? Con eso podemos analizar un poquitito qué tipo de persona es. Entonces entremos a ver cuáles son esos tipos de personalidades que encontramos. Entonces, por ejemplo, está la personalidad tipo sanguínea, ¿sí? El sanguíneo por lo general es extrovertido, es hablador, es optimista, ¿sí? Es una persona que vive en las nubes. Se dice que desde niño muestran mucho su temperamento, tienen una personalidad que es supremamente atractiva, son el centro de atención en todas las reuniones, hablan mucho, cuentan muchos cuentos, son el alma de la fiesta, tienen mucha memoria para lo llamativo, ¿sí? Y son muy buenos en primer plano, les gusta llamar muchísimo, muchísimo la atención, esos son los sanguíneos. A veces son un poquito ingenuos, inocentes, son muy curiosos, voluntariosos, son muy creativos, ¿sí? Inspiran a las demás personas, por su tipo de personalidad hacen amigos de manera muy fácil, muy sencilla, y generalmente los conocemos como un tipo de personas muy, muy, muy divertidas. Entonces, ¿cómo tiene que ser la presentación con una personalidad de tipo sanguíneo? Con estas personitas, la presentación debe ser muy dinámica, ¿sí? Hacer a veces presentaciones con ellos es chévere porque tú les preguntas y ellos te cuentan, ¿sí? A veces te cuentan hasta de más, lo que ni siquiera le estabas preguntando. Ellos nos facilitan hacer, digamos, un buen Ford, ¿sí? Nos facilitan ahondar en sus sueños. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con una personalidad de tipo sanguíneo? Estas personitas se basan más en los sentimientos que en la lógica, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer un buen feeling con esa persona, en realidad a este tipo de personas son a los que más debemos conectarlos desde los sentimientos, ¿sí? A este tipo de personas podemos hacerle muchísimas preguntas porque no las van a responder. A este tipo de personas debemos hacerle la presentación con muchas frases llamativas, ¿sí? Como por ejemplo decirle, bueno, a ti te parecería interesante asociarte a la mejor compañía en este momento de mercado en red en el mundo, ¿sí? O te parecería chévere asociarte al mejor socio capitalista que existe en este momento en el mundo. O sea, frases contundentes, frases llamativas, y también debemos pintarles muchas fotografías mentales, ¿sí? El sanguíneo maneja mucho esa parte de la imaginación. Entonces quizás podemos preguntarle o decirle, ¿te imaginas tú trabajando desde la playa? ¿O te imaginas tú lo bonita que te verías encima no, más bien dentro de ese carro que quieres? Entonces, con estas personas, la idea es llevarlos a que se imaginen cosas, que se hagan muchas fotografías mentales. ¿De acuerdo? Yo quisiera saber si todos me están escuchando bien. Antes de continuar, me levantan manitos, por favor. El sanguíneo es dinámico, ¿sí? Y quieren ver cómo rápido la cosa y también les gusta ver números, ¿sí? Entonces, conforme ya lo conectamos con sus sueños, con lo que quieren, pasemos rápidamente a la parte de los números porque ellos son muy dinámicos y no se van tampoco a aguantar una presentación parca o demasiado larga, ¿de acuerdo? Ahora sí,
los melancólicos. El tipo de personalidad melancólica, por lo general, son personas que son un poco intensas, son muy pensativas, son muy analíticas también, son esas personas que vemos muchas veces con posturas muy serias, son introvertidos, tienden a ser muy pesimistas a veces, ¿sí? ¿Qué pasa con los melancólicos? Son personas en realidad que son talentosas, que también son creativas, le gustan mucho las listas, sacan listas de absolutamente todo, son organizados, son perfeccionistas. A esta persona le gusta mucho la parte económica, es decir, el enfoque que debemos hacer debe ir mucho hacia la parte económica, hacia la parte de los números, ¿sí? Y también son personas o personalidades que generalmente se preocupan mucho por los demás y tienen muy a flor de piel su sentido de compasión, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la presentación para un tipo de personalidad melancólica? Debe ser una presentación muy equilibrada. En realidad, en ellos es muy difícil a veces ahondar en la parte de sus sueños, porque son muy introvertidos, son los que más o menos uno le tiene que sacar las palabritas con ganzúa, ¿sí? Porque son muy difíciles, a veces son muy cerrados. Entonces yo diría que es el tipo de personalidad un poquito más delicada de manejar. Entonces, este tipo de personas, por lo general, siempre están viendo los pros y los contras de absolutamente todo. Entonces, en este tipo de personalidades, personalmente yo uso una técnica que es la técnica de hacer lista de pros y contras. Cuando hemos finalizado la presentación, le decimos, por ejemplo, a esta persona, bueno, ok, Juan Carlos, si te está costando un poquito tomar la decisión, ven, yo te ayudo, ¿sí? Entonces, mira, vamos a hacer una lista y en este lado derecho vamos a poner las razones por las cuales tú deberías iniciar este negocio, ¿sí? Entonces, si esta persona nos ha dicho o nos ha hecho cierres parciales de que le gusta o le llama la atención una cosa, vamos poniéndoselo en la lista. Entonces le decimos, por ejemplo, ¿te pareció que es una excelente compañía? Ok, perfecto. Entonces voy apuntando, excelente compañía. ¿Te pareció que el plan de compensación es muy generoso, que aquí se gana muy bien? Entonces la persona muy seguramente va asintiendo, va diciendo todo eso que sí, ok, le ponemos plan de compensación generoso, ¿sí? Me dijiste, mientras estuvimos hablando al inicio, que querías cambiar de casa, ¿cierto? Que con lo que tú estás haciendo, con el vehículo que tienes en este momento, no lo vas a poder hacer, digamos, a corto tiempo. Entonces, ¿qué quieres cambiar de casa? ¿De acuerdo? ¿Quieres aumentar tus recursos económicos? Lo que sea. Le vamos haciendo una lista bien nutrida de las razones por qué sí debería iniciar en este negocio. Y en el otro lado, le ponemos, ok, ahora sí vamos a poner acá las razones de por qué no deberías iniciar en este negocio, ¿sí? Y le ponemos razones de por qué no deberías iniciar en este negocio. Y las razones por las que no deberías iniciar este negocio son, ¿cuáles? Y nos quedamos viéndolo fijamente para que nos digan cuáles son esas razones por las que no podría iniciar el negocio. Porque finalmente, la persona, habiéndole sacado toda esa lista, saca desde adentro la razón que tenga real por allá, si es que se le dificulta la parte del dinero, si no le interesó, lo que sea, ¿sí? Entonces podemos saber en realidad si seguimos invirtiendo la energía de esa persona o si definitivamente no, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de personas, como son tan compasivas a veces, les gusta ayudar, entonces también podemos hacer nuestro enfoque hacia la parte de nuestra compañía, hacia la parte social de nuestra compañía, que es Nourish the Children, ¿no? Entonces podemos también enfocarnos hacia ese lado y es una forma de generar feeling también con este tipo de personalidades. Y estos son los tipos de personas que no son tan simples convencerlos de iniciar algún proyecto, son un poquito más difíciles, por lo pesimistas, por lo indecisos muchas veces. Bueno, entonces lo podemos ayudar o podemos ayudar a ese tipo de personas haciendo listas, como les gusta a ellos. Entonces, por otro lado, tenemos el tipo de personalidad colérica, ¿sí? Este es la persona que es extrovertida, el activista, el optimista también es optimista, igual que el sanguíneo.
Esto es un tipo de personalidad que sirve mucho en nuestro negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas, como vemos ahí, que sueñan con lo imposible, son jefes natos, les gustaría cambiar todo, tienen una voluntad muy fuerte, son muy decisivos, saben dirigir, son buenos organizadores, por lo general son expertos también, delegan trabajo, la oposición los estimula, es decir, que no se rinden fácilmente, aunque tienen poca necesidad de amistades, por lo general llaman también mucho la atención, atraen personas, generalmente tienen la razón y son personas que sobresalen mucho en situaciones de emergencia. Entonces, ¿cómo debe ser la presentación con un colérico? Con un colérico la presentación debe ser rápida y práctica, o sea, al grano, ¿sí? Estos, como son muchas veces jefes, gerentes de alguna compañía, son personas que no disponen de mucho tiempo, son líderes, generalmente, y ustedes saben que los líderes siempre están de afán, entonces toca hablarle rapidito al grano. Con ellos tampoco podemos extendernos muchísimo en la presentación. Con este tipo de personalidades, por ejemplo, nos sirve mucho la presentación que algunos aprendimos el día de ayer, que es una presentación muy corta, que fue la que nos facilitó desde Pasto nuestro socio Dieguito, sé que también le está haciendo Niurka. Entonces, las personas que no sepan de qué estamos hablando, cuál es esta presentación corta, efectiva, que hacemos, digamos, para perfiles empresariales o para personas que no dispongan de mucho tiempo, comuníquense con su patrocinador o el patrocinador de su patrocinador para que les haga llegar esta información de cómo se pueden hacer estas presentaciones cortas para personas que no dispongan de mucho tiempo, ¿sí? Esta es específica para estos tipos de personalidades coléricas. Generalmente nosotros vamos a visitar algún dueño de alguna compañía, algún gerente, ¿sí? Y a veces nosotros queremos ahondar un poquito en los sueños, en lo que desea esa persona, y esa persona de pronto nos corta rápidamente y nos dice, bueno, pasemos esa parte y explícame de una vez de qué se trata el negocio, ¿sí? Entonces con ellos tenemos que ser concretos y contundentes, ¿sí? El colérico también es una persona ambiciosa, entonces cifras, ¿sí? A ellos les gusta mucho que les hablemos de números, entonces enfocarnos en esa parte numérica también. Bueno, y este es el último tipo de personalidad. Son 4 tipos de personalidades. Estas fueron descritas hace muchos años por Hipócrates. Bueno, y este es el último tipo de personalidad, que es la personalidad de tipo flemático. Esta es la persona que es introvertida, ¿no? En algunos casos, pero cuando ya entra en confianza es extrovertido, ¿sí? Se extrovierte un poco más. Es una persona que es supremamente observadora. También a veces es un poquito pesimista. Yo diría que este es el tipo de personalidad que también le permite a uno manejar la presentación de manera relajada, ¿sí? Porque esta es una persona que se adapta a todo, ¿sí? Son un poquitito esas personas que vemos a veces que son los Dios me lleva y Dios me trae. Entonces siempre está sereno, es muy buen jefe, muy diplomático, es despreocupado, sereno, tranquilo, nunca tiene afán, ¿cierto? Nunca tiene prisa, es muy paciente, muy equilibrado. Son personas que se encuentran como muy en paz con la vida, ¿sí? Entonces los vemos muy relajados, muy felices, pero son personas también que son muy analíticas, que tienen muy buenas capacidades administrativas, son buenos mediadores, y que es interesante en ellos también, que tienen don de gentes, ¿sí? La gente los quiere mucho. Tienen muchos amigos también por eso. ¿Y por qué tienen muchos amigos? Porque estas personas tienen el arte de escuchar. Son muy buenos escuchando. Es decir, esa persona nunca va a estar ahí como moviendo rápido el pie, como para decirle hágale rápido, sino que son personas que en realidad se toman el tiempo para escucharte, que de hecho a veces los vemos con posturas muy relajadas, escuchándonos la presentación, que uno a veces pensaría, ¿será que sí está interesado o será que lo estoy como durmiendo? ¿Sí? Porque a veces toman posturas de mucha relajación y es simplemente su tipo de personalidad, pero sí nos están escuchando y nos están analizando. Entonces, con este tipo de personas, la presentación debe ser serena, ¿sí? Debe ser
tranquila, pausada, calmada. Con ellos no podemos prender la moto y hacerle pues rapidísimo a toda, porque ellos mentalmente no funcionan así. Con ellos, digamos, diría yo, que es con la personalidad específica que uno puede tomarse el tiempo que uno quiera y manejar la presentación como uno quiera, porque fácilmente ellos no tienen prisa generalmente y te escuchan, ¿sí? Entonces, estas personas a veces les cuesta también trabajo tomar un poquito de decisiones, son personas que van a necesitar un buen seguimiento porque son muy analíticos, entonces ellos son los que quieren chequear, mirar, revisar, entonces necesitan que nosotros le podamos hacer un muy buen seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, porque sé que arrancamos tarde, ¿cómo es que podemos entonces identificar ese tipo de personalidades? Entonces ya hablamos desde el inicio que es lo que debemos hacer es hacer un excelente Ford, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir ver qué actitud tiene la persona ante lo que yo le estoy contando, o lo que le voy a contar más bien, qué posturas tiene, ¿sí? Debemos empezar también a analizar un poquito este lenguaje corporal para que nosotros veamos hacia dónde encaminamos la presentación. Este, por ejemplo, que se está rascando la nuca, ¿sí? Dice como que, ¿será esto cierto? ¿Sí? Entonces uno le pregunta también muchas veces, ok, ¿tienes alguna duda? ¿Qué es lo que te hace pensar? Esa que se toca la oreja por allá, por ejemplo, es como diciendo, como que no me lo creo de mucho, ¿cierto? Esto no puede ser tan real. Entonces, es muy importante que observemos, ¿sí? Por eso hemos hablado mucho, yo creo que en todos los grupos y en todos los equipos, de la importancia de hacer un buen contacto con la persona, ¿sí? De interesarse de manera genuina en la persona, para nosotros, digamos, tener la información suficiente para saber hacia dónde vamos a encaminar la presentación, pero de verdad que el interés debe ser genuino y del corazón, ¿sí? Para que esta persona pueda como mostrarse más fácilmente y podamos evaluarlos más fácilmente y podamos ver cómo es que los podemos ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, quisiera saber, hemos terminado por ahora, quisiera saber si tienen preguntas. Yo voy a estar respondiendo por aquí preguntas. A ver, por acá. A ver. Listo. Bueno, queridos socios y socias, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si les quedó alguna duda, ¿sí? O si fue claro o quieren que ahonde un poquito más en algo. ¿Ninguna pregunta por ahí? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, un segundito por acá. Bueno, yo quisiera entonces agradecerles su asistencia hoy a este webinar, querido hermano Álvaro, que te veo por aquí, Ana Beatriz Jaramillo, Cookie, Ana Silva Suárez, Audrey Campo, Catalina Motoa, César Gil, Erika Camacho, Federico, Fede desde Bogotá, Isabel Muñoz, Javier Andrés Pernía, hola Javi, Millás, que te veo por aquí como 3 veces, Joana Becerra Quintero, mi adorado esposito que también me está escuchando por ahí, Julián Reyes, Lemay Gómez, Los Estela Giraldo, Maleja Caramillo, Malejita, María del Pilar, María Fernanda Rocco Briña, Mafe, Marlene de Peralta, Patricia Collazos, Sadir Restrepo, Tamara Rentería, Gida, muchas gracias por su asistencia, un abrazo muy grande, no veo por aquí preguntas creo, no lo grabé, los que me preguntan si lo grabé, no lo grabé, espero que alguien lo haya grabado, la verdad con este borolo que no podía hacer el ingreso se me olvidó, pero pues lo podemos grabar en otra oportunidad. Les mando un abrazo muy grande y que tengan un excelente día y un excelente fin de mes y un excelente cierre. Saludos y espero que les haya servido. Chao, chao.